La IA puede escribir código, pero alguien tiene que dirigirla. En este video voy a usar OpenSpec para mostrar cómo podemos guiar a la IA antes, durante y después de la implementación. Esta es la parte práctica que continúa un video anterior donde expliqué la teoría de Spec Driven Development y OpenSpec. Ahora voy a mostrártelo en un ejemplo práctico realizando dos tareas. Para la primera el flujo core de OpenSpec y para la segunda el flujo expandido de OpenSpec. Para la demo he seleccionado este diseño de la comunidad de Figma. Voy a colocar los créditos del diseño original en la caja de descripción o de comentarios. Y lo he adaptado para poder emplearlo en la landing del sitio. He modificado algunos elementos, también he puesto la lista de enlaces, los textos. Actualmente la landing del sitio, perdón, es este de aquí. Está muy sencillo. Así es que voy a tomarlo como ejemplo para aplicar SDD, tomando unas historias de usuario y una tarea técnica. Ahora pasemos a instalar OpenSpec. También pueden acceder desde openspec.dev y aquí tienen los links directos al Discord, al repositorio y también el comando de instalación. Vamos a copiarlo desde aquí, que es el mismo que aparece en la documentación. Entonces vamos a la terminal, ejecutan esto y yo ya tengo la versión 1.3, que es la última. Si están trabajando con una versión anterior a la 1.2, sugiero que lo actualicen porque OpenSpec estaba trabajando antes de esa versión con un archivo project.md, pero luego cambió a un archivo config.yaml, así es que ese ha sido un gran cambio. Si llegan a ver material o alguna explicación o artículo donde se menciona que se use project.md, quiere decir que están utilizando una versión anterior a la 1.2. Ahora vamos a inicializar OpenSpec. El comando es OpenSpec init, aunque antes vamos a crear una rama. Listo, tenemos un resumen de lo que es OpenSpec, le damos Enter y vamos a seleccionar la herramienta con la que vamos a trabajar. En mi caso yo voy a seleccionar Codex, pero como ven tiene todas las o la mayoría de herramientas para trabajar con IA y agentes. OpenCode por ejemplo, trae Windsurf, Copilot, también está Cloud Code. Seleccionamos Codex y presionamos Enter. Veamos lo que se nos ha creado. Vamos a Visual Studio Code donde tengo abierto el proyecto. Y vemos que se ha creado unos skills de OpenSpec. Hay una lista de skills para hacer el onboarding, hacer una propuesta de cambio, archivar también cambios, etc. También tenemos la estructura de carpetas que vamos a usar con OpenSpec. En Spec se va a almacenar especificaciones, que sería la fuente de la verdad, por así decirlo. En cambios van a estar todos los cambios que iniciemos y que archivemos también. Por ahora las carpetas están vacías. Y lo que les mencionaba, que para trabajar con OpenSpec, antes para emplear el contexto se utilizaba un archivo project.markdown, pero se migró en la versión 1.2 me parece, si no me equivoco, a un archivo config.yaml. Vamos a crear ahora el contexto y si queremos personalizar algunas reglas también nos da opción a hacer algunas especificaciones para tareas, para el artefacto de proposal, también podemos agregar aquí para el artefacto de specs y el de diseño. Continuamos con la personalización del archivo config. Vamos a descomentar la parte de contexto y la parte de reglas. La parte de contexto, todo lo que coloquemos aquí se va a inyectar en todas las sesiones de la herramienta y la parte de reglas va a aplicar únicamente al artefacto en el que se está trabajando en ese momento. Dentro de context, como vemos aquí en el ejemplo, podemos indicar el stack tecnológico, podemos indicar algunas reglas generales como conventional commits, de qué trata nuestro proyecto también. Y lo que voy a hacer es abrir los archivos de documentación que tengo. Tengo por ejemplo la parte de arquitectura y la parte de stack tecnológico que estoy empleando. Y un archivo deployment que habla un poquito de lo que se utiliza para el despliegue. Estamos usando GitHub Actions. Lo que nos interesa o lo que creo que voy a agregar es la parte de arquitectura y el stack. Entonces vamos a pedir que nos ayude la IA para poder crear este archivo de configuración. Y tomando como referencia otro proyecto donde tengo también este archivo de configuración, voy a mostrarles o hacerles un recorrido rápido. Tengo el nombre del proyecto, el idioma que quiero usar, cuál es el dominio, cuál es el stack tecnológico. De aquí básicamente describir un poco de qué trata el proyecto, la arquitectura, la convención de nombres y también las reglas. Entonces vamos a abrir Codex de una vez y vamos a pedirle, estando aquí en el proyecto de Ignitos,
Aquí vamos a colocar cuál es el ejemplo que queremos que tome como referencia. Creo que la parte de reglas, sí vamos a copiarlo directamente, porque son indicaciones generales de qué es lo que tiene que hacer cada artefacto. Por ejemplo, en Proposal vamos a indicarles que mantenga el foco en lo funcional, cuál es la motivación, el impacto. La parte de diseño, donde sí se va a hablar sobre decisiones técnicas, de repente cuál es la estrategia para la validación, cómo se maneja si es que tuviera archivos de idiomas, y la parte de especificaciones, reforzando cómo es que queremos que cree ese artefacto. Algunos de los ejemplos que estoy colocando aquí también aparecen en el repositorio de OpenSpec. Si visitan el repositorio que les mostré hace un rato, van a poder ver algunos ejemplos de algunas reglas o indicaciones genéricas y ustedes pueden adaptarlo para su proyecto. Ahora sí que ya tenemos reglas, vamos a copiar únicamente la parte de contexto. Tenemos aquí GPT 5.4, vamos a seleccionar un mayor nivel de razonamiento. Aquí nos indica la rama en la que estamos y le damos Enter. Esperamos un momento que termine para poder verificar cómo es que se ha creado. Vemos que ya terminó. Creo que lo vamos a ver directamente desde Visual Studio Code y verificamos que en el archivo de configuración ha colocado el nombre del proyecto, el lenguaje, de qué trata un poco, que es una landing SPA, el stack tecnológico, la arquitectura, cómo va la estructura de carpetas y la parte de reglas ha quedado tal cual. Ahora sí, vamos a comitear esto y guardar nuestros cambios en esta rama antes de pasar a la primera tarea donde vamos a emplear SDD. Vamos a aquí guardar. Ups, se me olvidó agregarlo. Vamos a parar esto y ahora sí. Ok, aquí hay un breve resumen. Me parece que no es necesario toda esta descripción aún porque es un ejemplo. Bien, aquí como no es una funcionalidad, sino más bien una configuración del proyecto con el que después vamos a poder trabajar, vamos a utilizar core. Y ahora pasaremos a trabajar la primera tarea. Hice una pequeña pausa para hacer el pull request y hacer un merge en main. Vamos a cambiarnos a main y traer esos nuevos cambios. Listo, justamente lo que trabajamos en la rama anterior. La configuración del archivo config YAML y los skills. Empecemos con la primera tarea. Voy a ir a Linear, donde tengo un listado de tareas técnicas y también historias de usuario. He seleccionado dos. Una donde quiero instalar Biome para poder tener un linter y formateador en mi proyecto. Y una historia de usuario que agrego una sección donde pueda ver cuáles han sido los últimos videos publicados del canal. Si me voy acá al diseño en Figma, sería esta parte de aquí. Entonces vamos a ir a la primera tarea técnica donde vamos a usar SDD. En este ejemplo voy a mostrar cómo usar el flujo rápido. Vamos a ir a Codex, que es una nueva sesión. Voy a utilizar primero el comando de exploración. Si tenemos alguna duda respecto a la tarea que queremos implementar, podemos hacer una primera investigación o exploración de cuál es el estado de nuestro proyecto o qué es lo que queremos implementar y podemos sacarnos algunas dudas. En este caso voy a preguntar si es que Biome es compatible con Vue, que es el framework que voy a utilizar en este proyecto. Y lo voy a pedir que sea concreto. Ya terminó la parte de exploración. Nos dice que Biome es compatible con el proyecto, pero lo usaría con una condición clara. Biome versión 2.3
y superior con soporte a Vue experimental activado. Revisé el repo y se está usando Vue 3 más Bit compatible. Entonces, si trabajase, por ejemplo, con agentes o subagentes, pude haberle pedido de que trabajase esta tarea y que la respuesta me la brinde con un resumen para poder utilizar esta sesión como una especie de orquestador. Pero aquí estamos viendo el ejemplo y flujo de trabajo sin usar agentes para que luego cuando empleen alguna herramienta agéntica o que utilicen múltiples agentes, ustedes sepan lo que está pasando detrás. Entonces, terminada esta parte de exploración, lo que vamos a hacer en esta misma sesión, donde tengo un 24% del contexto utilizado, vamos a pedirle que haga un resumen para poder utilizarlo en nuestra propuesta. Y ese resumen lo vamos a emplear en una nueva sesión. Vamos a copiar esto. Creamos una nueva sesión y aquí vamos a ir con la siguiente acción, que sería la de propuesta. Les recuerdo que cuando hagamos esta acción vamos a crear todos los artefactos, así es que mi sugerencia sería que tengamos tareas lo más puntuales posible, con un scope definido, refinado. Si están empleando Scrum, seguramente habrán pasado ya por su sesión de refinamiento, o si es que ven que la tarea es muy grande, les sugiero que hagan un split, un corte para dividir la tarea en partes más pequeñas, porque vamos a tener que revisar nosotros cómo va a quedar la propuesta, qué es lo que se va a hacer en la parte de diseño y también cómo va a quedar la especificación. Así es que recomiendo, como buena práctica, incluso si no utilizasen SDD, tener tareas lo más atómicas posible y obviamente dependiendo del marco de trabajo que utilicen, adaptadas a ese marco de trabajo. Vamos a ir con el ejemplo. Vamos a ir a Linear porque en Linear tenemos también más contexto. En la tarea técnica lo que se pide es configurar Biome. También tiene algunos criterios de aceptación, que es tener Biome instalado en el proyecto, tener un archivo de configuración creado, los scripts disponibles para formatear y validar en el archivo package.json, configuración inicial para el stack actual y algunas preferencias de cómo queremos personalizar la parte del formateo de nuestro proyecto. Ahora sí vamos a copiar esto. Y el resumen que nos vino de la sesión anterior, vamos a colocarlo como detalles adicionales. También podemos copiar el título. Aquí yo pude haber conectado Linear con Codex, pero para el ejemplo me parece innecesario porque va a tardar más. Sin embargo, si tienen ya un sistema donde van a tomar tickets en automático y los agentes van a trabajar estos tickets, entonces creo que ahí sí vale la pena. Por temas del ejemplo y la demo, en este caso no voy a activar, así es que voy a hacer este trabajo manual de copiar y pegar. Listo, vamos a colocar aquí un esfuerzo de razonamiento mayor. Seguimos utilizando el modelo 5.4 y ejecutamos. Se está creando la propuesta de cambio. Para eso va a existir un archivo proposal md. Luego también vamos a tener un archivo design md, task md y también un spec md. Voy a pausar el video un momento hasta que se termine de crear todos los artefactos. Retomamos, ahora que ya ha terminado, vemos que le ha tomado 5 minutos con 5 segundos. De momento tenemos un 29% de la ventana de contexto. Y ahora lo que vamos a hacer es revisar en Visual Studio Code los artefactos. Bueno, aquí están todos los artefactos que les mencioné. Está la propuesta, está el diseño, la especificación y las tareas. Vamos primero a la carpeta de OpenSpec y en cambios va a aparecer el cambio propuesto. Nosotros tenemos la opción de darle un nombre, pero si no colocamos ningún nombre se va a crear en automático. El modelo va a crearle un nombre para el cambio. Ahora dentro de la carpeta del cambio tenemos estos artefactos. Primero la propuesta, donde se va a enfocar según las instrucciones que nosotros le hemos brindado aquí, ¿no? De que debe estar orientado a lo funcional, mostrar cuál es la motivación, qué no debe incluir,
Y también que todas las decisiones técnicas deberían estar en el artefacto de diseño y no en proposal. Revisamos aquí proposal. Lo que menciona es cuáles son los cambios. Me parece que están correctos. Justamente habla de la necesidad de instalar Biome en el proyecto como formateador y linter. Esta va a ser el nombre de la capacidad que se va a crear. Nosotros podemos modificarla si es que no deseamos agrupar de esa forma la capacidad o especificación. Aquí nos indica que no está modificando ninguna capacidad porque justamente esta es la primera que estamos creando con OpenSpec. El impacto, si es que nosotros de una vez ejecutásemos la acción de aplicar para que ejecute la implementación, lo que va a ocurrir es de que dentro de spec va a crear esta capacidad. Entonces, si nosotros estamos pensando en una forma de agrupar estas especificaciones, no debemos dejar que la IA lo decida, sino que nosotros debemos tener un control de cómo queremos agrupar nuestras especificaciones. Podríamos pensar en el nombre de esta capacidad. Podemos dejarlo como Code Quality Tooling, podemos dejar también como Code Quality, para que trabajemos todo lo que tiene que ver con la calidad del código. Si vamos al repositorio de OpenSpec, en conceptos vamos a ver que se habla de eso. Puede ser por área, por feature area, por componente o por contexto. Por ejemplo, inventario, por órdenes, también por tecnología. Dependiendo del tipo de producto puede ser que aplique. Nosotros vamos a agrupar por funcionalidad o módulo y también cuando se trate de herramientas que se requieren para el proyecto podemos escoger una más técnica. En este caso yo voy a seleccionar Code Quality y por eso también voy a modificar esta carpeta. Ahora en especificaciones vamos a ver los requerimientos que se han agregado. Este es el formato que estamos utilizando, el template por defecto que nos da OpenSpec. Nos dice que vamos a agregar estos requerimientos. Tenemos 1, 2, 3 requerimientos y cada requerimiento tiene sus respectivos escenarios. Nos presenta los escenarios en este formato. Cuando un desarrollador aplique un formateo en el repositorio, entonces los archivos que son soportados se tiene que aplicar estas reglas que hemos indicado. Si aquí no estamos de acuerdo con alguna regla, nosotros podemos modificarla. Entonces aquí es donde interviene el humano. Luego vamos a ver la propuesta. Ya hicimos un primer cambio aquí para cambiarle el nombre de la capacidad. Luego vamos a diseño. Y en diseño sí se mencionan cosas más técnicas. Ya se mencionan archivos que se van a crear, las decisiones. Aquí se habla sobre los scripts, format, check, lint, validate, los riesgos, los trade-offs y las tareas, que son todos los pasos que se van a emplear para llevar a cabo el diseño. Una forma de visualizar esto de una mejor manera es usando la extensión llamada spec con K al final. Vamos a poder ver cuáles son nuestros cambios activos. Vamos a poder ver también el diseño, la especificación, está con colores. Puedes ver aquí o diferenciar rápidamente los escenarios y las tareas. También podemos visualizar aquí en la parte gráficos cuál es el cambio activo. Cuando tengamos varios cambios alrededor de un círculo que representaría la especificación, se van a ir creando estos cuadritos que representan a todos los cambios. Si estamos satisfechos con todos los artefactos que les mostré y el contenido, vamos a finalmente ir a la siguiente acción, que es la de aplicar los cambios. Vamos a trabajar sobre la rama main para no crear otra. Vamos a la parte de visualización de cambios, agregamos todos y vamos a comitir este cambio. Core, porque es una configuración que va a servir no para una funcionalidad de cara al usuario final, sino para los desarrolladores. Así es que vamos a seleccionar aquí por Conventional Commit Core. Comiteamos. Ya estamos listos para hacer un push. Vamos a hacerlo desde la terminal. Listo. Vayamos a nuestro repositorio. Actualizamos. Y como vemos ya tenemos en main la carpeta de OpenSpec. Ya tenemos nuestra primera propuesta de cambio que no está aplicado aún. Tenemos el archivo de configuración también. Cuando hacemos push de estos cambios, otro desarrollador puede tomarlo, puede revisar cuál ha sido nuestro análisis, cuál es nuestra propuesta, la especificación que se va a crear. Entonces aquí se va compartiendo nuestra base de conocimiento con todo el equipo. Esto también se puede guardar con otras herramientas, de repente base de datos que luego sirvan por MCP.
y no tengamos necesariamente que guardarlo en el repositorio, sino que puede estar en una base de datos centralizada y que se comparta a través de varios repositorios. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente acción, que sería la de aplicar los cambios. Antes de eso podemos usar algunos comandos que OpenSpec nos ofrece en la terminal. Vamos a usar, por ejemplo, OpenSpec View, que nos da una mirada a alto nivel de qué es lo que tenemos en el proyecto con OpenSpec. Por ejemplo, nos dice que tenemos 0 especificaciones implementadas, también 0 requerimientos implementados, tenemos un cambio activo en progreso, no hay ninguna tarea completada, ninguna tarea en progreso tampoco. Y nos indica que los cambios activos son los siguientes, ¿no? Que es la configuración de Biome en el proyecto. También podemos usar list y podemos ver hace cuánto tiempo se crearon y las tareas pendientes. Ahora sí vamos a volver a Codex y vamos a hacer una implementación. Podemos salirnos de esta sesión porque es lo que normalmente ocurriría si es que trabajamos con múltiples agentes. Esto brindaría un resumen para el orquestador y enviaría esa información a un siguiente agente que va a realizar la implementación. Entonces vamos a llamar esa acción de implementación, que es el skill de apply, y aquí vamos a colocar el cambio en el que hemos trabajado. Con eso sería suficiente. Vamos a colocar un poco menos de esfuerzo, porque en el flujo anterior nosotros como humanos intervenimos y revisamos cuál es el contenido de estos artefactos y de alguna forma validamos y damos conformidad de eso. Entonces, lo que ocurre aquí es que el modelo va a hacer una aplicación de lo que ya está estipulado. Vamos a darle Enter y esperemos a que termine esta acción. Voy a pausar el video para retomar cuando termine toda la implementación. Aquí he quitado la pausa para mostrarles de que me está pidiendo una confirmación de instalar Biome. Vamos a decirle que sí. Y nuevamente pauso para mostrarles cómo continúa. Retomamos la tarea y vamos a hacer un repaso de todo lo que se ha implementado. Aquí nos indica que se ha trabajado sobre el cambio que le solicitamos de Biome. El nombre que tenía es este de aquí. También nos indica que se ha trabajado 14 tareas y están completadas. Todos los comandos que le solicitamos se han creado también. Además se ha corrido el comando de build. Vamos a entrar a Visual Studio Code y tenemos la lista de cambios. Estos son todos los archivos que se han modificado debido a esta implementación. Me parece que ha ocurrido la ejecución de los scripts donde ya se ha aplicado el formato. Es por eso que ha ocurrido esto. Habíamos pedido que aplicase comillas dobles y punto y coma al final. Entonces eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Todo el proyecto se ha aplicado el formato. Quiere decir que está funcionando. En index también se ha aplicado los cambios. Veamos qué tenemos en el package JSON. Tenemos los scripts que le solicitamos, el de formateo, el de chequeo, el del linter. A partir de aquí podríamos decir que la tarea está completa. Sin embargo, tenemos algunos comandos de ayuda que podemos emplear. Antes de eso también le voy a mostrar nuevamente cuál es la ventana de contexto que tenemos y la que se ha usado. Tenemos 34. Yo estuve revisando y se recomienda que dentro de un 40% de uso de la ventana de contexto, todavía estamos en una buena calidad de respuestas de los modelos. Entonces vamos a hacer un commit de estos cambios. Vamos a agregar. El primer commit que hicimos fue la creación de la propuesta. Este segundo commit va a ser luego de aplicar ya el desarrollo de los cambios. Así es que no vamos a cambiar nada en este mensaje. Y vamos a hacer un push. Aunque antes de hacer el push podemos hacer una verificación. Para eso vamos a usar una nueva sesión. Y vamos a llamar a la acción de verificación para que revise si lo que se ha implementado está acorde a los artefactos que planteamos en un inicio con la propuesta de cambio. Vamos a copiar aquí el nombre del cambio. Recuerden que no hicimos un push, solamente comiteamos, volvemos. Y vamos a decirle que verifique la implementación de este cambio. Como ven, cada trabajo se ha hecho en una sesión nueva, que sería una especie de simulación de cómo funcionarían los agentes. Habría una especie de orquestador que delegaría las tareas a subagentes para que pueda ir trabajando
la exploración, otro trabaje la propuesta, otro trabaje la implementación y otro trabaje la verificación. Voy a pausar el video nuevamente para esperar a que termine esta acción de verificación de cambios. Retomamos la acción porque ya terminó. Vemos de que se hizo una verificación, verificó que hubo 14 cambios completados, los requerimientos están correctos, la coherencia también indica que se ha seguido el diseño y no ha encontrado issues. De repente por aquí nos muestra algún issue crítico, ninguno, no encontró ningún warning, sugerencias tampoco. Obviamente aquí estamos viendo el camino feliz, el camino simple, pero es probable que aquí encontremos alguna sugerencia. Entonces lo que tenemos que hacer es, si es una decisión de diseño, o sea, es algo técnico, podemos ir al artefacto de diseño, hacer un cambio, o si es algo pequeño, decirle a la IA que haga ese pequeño cambio y que actualice el cambio en el artefacto porque es algo muy puntual. Vamos a suponer que es un cambio, no sé, de color, que es un cambio de una variable. Si es algo muy puntual, lo que podemos hacer es eso, ¿no? Decirle a la IA que haga la corrección y su respectiva actualización en el artefacto de diseño y posible actualización en el archivo de tareas, ya que eso no va a cambiar cuál es la propuesta ni la especificación. Entonces, habiendo terminado esta acción, lo que vamos a hacer es revisar nuevamente el proyecto para hacer una actualización de cómo quedó los cambios. Vamos a utilizar la extensión. En el overview tenemos un cambio activo. Me indica ahora sí que las tareas ya se completaron. Aquí en cambio también me dice que ya se implementó estos cambios. Pero no basta con que los cambios se hayan implementado en el código, sino que tenemos que hacer una sincronización para que justamente empiece a existir nuestra primera especificación. Vamos a ir a Codex, nuevamente trabajando en una sesión cada cosa. Vamos a llamar a la acción de sincronización y vamos a indicarle que sincronice este cambio, que ya revisamos su propuesta, ya realizamos la implementación, ya realizamos la verificación y es momento de que se cree la especificación. Para eso vamos a llamar a la sincronización. Voy a pausar nuevamente el video para no demorar esta parte, aunque esta acción debe ser relativamente más rápida. Retomamos el proceso porque ya terminó la acción. Vemos de que se hizo la sincronización de este cambio. La especificación que se ha creado es Code Quality. Recuerden que nosotros hicimos el cambio manual aquí para tener este nombre. Y vemos de que se ha creado una nueva especificación. Entonces volvemos a Visual Studio Code. Y en especificaciones ya tenemos nuestra primera especificación creada. Y que es la especificación que existía dentro de la carpeta del cambio. Había una especificación. Esta especificación ha sido volcada ahora a la base de conocimientos formalizada, por así decirlo, de nuestra especificación de Code Quality. Si más adelante, por ejemplo, queremos cambiar de Biome a ESLint con Prettier, entonces lo que vamos a hacer es crear una propuesta de cambio para reemplazar Biome por ESLint y Prettier. Entonces se crearía aquí un cambio al costado de este, veríamos o verificaríamos de que la especificación impactada sea Code Quality y aquí se agregaría el delta y tendríamos un histórico de cómo ha ido evolucionando esta especificación. En este caso es algo técnico que está relacionado a la calidad del código. Entonces, ya teniendo esta acción terminada, que es la de sincronización, vamos a ejecutar la acción de archivado y vamos a indicar también el nombre del cambio. Aunque esto también lo podemos hacer como lo hemos estado haciendo en una nueva sesión. Por ahora hemos utilizado únicamente el 11% de nuestra ventana de contexto. Vamos a crear una nueva sesión, colocamos el símbolo de dólar y vamos a seleccionar el skill para poder archivar este cambio. Nuevamente copiamos el nombre del cambio y podemos aquí seleccionar otro modelo y también podemos bajar el nivel de esfuerzo. En este caso podemos seleccionar medio porque es una tarea mecánica que no necesita demasiado esfuerzo y le damos a ejecutar. También podemos, dependiendo de nuestra suscripción y la herramienta que estemos usando, seleccionar modelos mucho más simples. Esto es por si nosotros olvidamos sincronizar y llamamos al archivamiento, nos va a pedir nuevamente de que confirmemos si queremos archivar
o queremos hacer una sincronización previa, ¿no? Entonces vamos a decirle que archive. Cuando configuremos nuestras herramientas, podemos darle permisos para que no tengamos que interactuar, ¿no? Dependiendo de cuál es nuestra necesidad y cuál es el nivel de fluidez que querramos, podemos configurarle, darle todos los permisos para que no tenga que estar preguntándonos todas las acciones constantemente. Listo, aquí ya se ha completado el archivamiento. Verificamos nuevamente en Visual Studio Code. Y el cambio que estaba fuera de la carpeta de archivados ahora se encuentra con una fecha al inicio del día en el que estamos grabando y haciendo esta demo para tener un histórico. Entonces nosotros ya tenemos nuestra primera especificación, que es una capacidad del sistema, en este caso es técnica, el histórico del cambio que aplicamos y también vamos a poder hacer un commit de estos cambios, ¿no? Hacemos un commit y hacemos un push. Para la segunda tarea, que es una historia de usuario, vamos a emplear el flujo expandido de OpenSpec. Entonces empecemos, este es el flujo que vamos a usar y este es el diseño, y la parte que vamos a implementar es este bloque de aquí de últimos videos. Este es el diseño desktop y este es el diseño mobile. Voy a mostrar lo que tenemos actualmente en Ignitos. Es un landing simple y vamos a agregar aquí la sección de videos. Es un proyecto que está en Vue, es un SPA, es solo frontend y se despliega usando GitHub Actions. De momento es algo muy simple, son un par de links que llevan hacia el canal. Y ahora vamos a ir Codex y en una nueva sesión vamos a llamar a la acción de aplicar un nuevo cambio. Y para eso vamos a volver a Linear, donde tenemos el detalle de la historia de usuario. Vamos a copiar todo este detalle. Hagamos un repaso rápido. Tengo una descripción, los criterios de aceptación, algunas notas técnicas. Aquí podemos dar algún detalle adicional. También debe haber una referencia a los diseños, de repente un PNG adjunto. En este caso va a ser Figma. También para consultar al API de YouTube se va a usar un API Key que normalmente lo crea un equipo probablemente de seguridad, de DevOps, de gestión de credenciales, dependiendo quién es el encargado de gestionar esto. Y hay que pedirle esta credencial. Yo la he creado, la tengo guardada. También es necesario aquí indicar algunos comportamientos funcionales, de que va a haber algunas miniaturas y cuando el usuario le dé clic a una de esas miniaturas tiene que llevar el video, cuál es el nombre del canal o la URL del canal para que se sepa desde dónde va a obtener esa información. Entonces, habiendo hecho un repaso, volvemos a Codex, pegamos este detalle. Además colocamos el título aquí. Vamos a crear una nueva rama. Vamos a trabajar en esta rama. Ok, seleccionamos el modelo GPT 5.4 y como vamos a crear aquí los artefactos que van a terminar siendo la especificación para su posterior implementación, voy a colocar ahora un esfuerzo alto, extra high. También he habilitado el servidor MCP local de Figma para que Codex pueda comunicarse directamente con estos archivos y pueda tomar la información de estos nodos. Bien, entonces le damos a enviar y esperaremos a que termine. Voy a darle pausa y cuando termine esta acción retomo el video. Retomamos porque ya terminó el procedimiento y nos indica que se ha creado un cambio en esta ruta. Volvamos aquí a Visual Studio Code. Y ha creado una carpeta con un archivo YAML de OpenSpec con la fecha. Vamos a darle a continuar para que se cree el primer artefacto. Solo le damos aquí a continuar. Y le damos a enviar. Nuevamente pauso el video. Retomamos porque ya terminó. Tomó 1 minuto con 21 segundos. Tenemos de momento 20% de uso en la ventana de contexto. Verifiquemos el primer artefacto. Proposal. Indico cuál es el objetivo, el por qué cambio se va a hacer, las capacidades que finalmente se traducen en una especificación. Esto es importante porque como en la anterior tarea, como llamemos a esta capacidad, va a ser el agrupamiento de la especificación.
Es decir, si lo dejamos así, aquí se va a crear una carpeta con este nombre. Voy a copiarlo y voy a emular lo que ocurriría. Aquí en especificaciones se va a crear una carpeta de esta forma. Entonces, ustedes tienen que controlar esto porque dependiendo de este agrupamiento es como van a tener la estructura de las especificaciones. He visto bastantes ejemplos donde no se tiene un control de esto y la verdad no hay organización, no se ve un sentido. Me cuesta entender cómo están agrupados las especificaciones. Necesariamente no es que esté mal, pero cuesta bastante entender o ubicarse. Aquí en un apartado de OpenSpec menciona un poco cómo poder estructurar nuestras especificaciones, algunas ideas de cómo poder agruparlas. Si tu producto es muy técnico, puedes emplear frontend, API, workers, o si es algo relacionado a e-commerce, hablar de órdenes, inventario, fulfillment. Entonces, en este caso yo voy a modificar este nombre para que simplemente sea últimos videos. Más adelante puede ser que no traiga de YouTube, sino de otra fuente. Si en una nueva sección crease, por ejemplo, un catálogo de videos, entonces tendría otro nombre. Voy a borrar esta carpeta, que fue solo un ejemplo. Entonces, nosotros vamos interviniendo en cada artefacto. Ya tenemos esto ok para nosotros. Volvemos a Codex y nuevamente le damos a continuar. Vamos a hacer una operación de continuar una vez más para que cree el siguiente artefacto, que sería el de diseño. Acá menciona que tareas está bloqueado porque necesita antes los artefactos de diseño y especificaciones. Le damos a enviar. Pauso nuevamente el video y retomo en un momento. Ya terminó de crear el artefacto de diseño. Verifiquemos. Vamos a emplear la extensión que les había mostrado, que es spec. Y en cambios activos vamos a la parte de diseño. Creo que por aquí se ve un poco mejor. Revisemos. Menciona que se va a implementar sobre la homepage, cuyos estilos están en este archivo. Que se va a agregar una sección de últimos videos para este canal. Menciona lo que habíamos puesto en la historia de usuario, que vamos a emplear la API de YouTube. Referencias externas, los diseños, cómo obtener los datos de los últimos videos, el canal también aquí nuevamente. Menciona que va a crear una variable de entorno para la API key de YouTube y también para futuros requerimientos va a introducir esta variable de entorno para poder cambiar el nombre del canal. Creo que está bien también eso. Aquí menciona algunos riesgos, trade-offs, de que se debe restringir la API key de YouTube, una para producción y otra para uso local. Habla también de las cuotas. Creo que eso en la configuración de la consola de Google Cloud se puede restringir desde qué dominios tiene permiso el uso de esa API key. Aquí también menciona cuáles son esos dominios que están permitidos. Creo que eso ya compete que lo configuremos en la consola de Google Cloud. Me parece que está bien. Y ahora para terminar, vamos a ver cuánto hemos consumido. 35% de la ventana de contexto. Ahora vamos a emplear la acción de Fast Forward para que termine ya de crear los últimos dos artefactos. Aquí estábamos yendo artefacto por artefacto para ir revisándolo y corrigiendo. Y ahora vamos a pedir que cree los dos artefactos restantes. Esto puede tener cierto riesgo porque si es que no estás de acuerdo con algo en especificaciones, vas a tener que actualizar o cambiar especificaciones, eliminar tareas, el artefacto de tareas y volverlo a crear. Dependiendo de qué tan grandes sean esos cambios, puede considerarse retrabajo. Pero eso no quita que puedas retomar desde este artefacto. Voy a poner pausa al video y esperar. Retomamos y vamos a verificar los dos artefactos restantes. En especificaciones ha creado el requerimiento para agregar la sección. Aquí menciona el siguiente requerimiento que se tiene que tomar los videos desde este canal de Ignitos. El escenario de carga con éxito cuando no están habilitados. También menciona que se tiene que mostrar las miniaturas reales. La interactividad para cuando el usuario presione estos elementos. Esta parte de acá menciona que cuando el video no esté habilitado no tiene que crear contenido falso ni tampoco URLs fake. Bien, creo que esta parte se podría refinar un poco. Vayamos a la parte de tareas. A ver,
Hagamos un repaso rápidamente. Indica que se va a crear un entorno para manejar las variables. Ok. Se va a crear un folder para esta funcionalidad de últimos videos. Esto coincide con la arquitectura de nuestro proyecto. De momento no veo nada extraño que salga fuera del scope que le hayamos comentado. Así es que con esto terminamos la creación de los artefactos. Vamos a hacer un commit para persistir esta propuesta de cambio. Hasta ahora son artefactos que corresponden a una propuesta de cambio. Esto se puede cambiar, eliminar si deseas nuevamente crear una nueva propuesta de cambio porque la historia de usuario cambió, agregaron algo, modificaron algo o lo pusieron en stand-by, en pausa. Entonces dejas comiteado esto en su respectiva rama y no avanzas la tarea hasta que se retome, ¿no? Pero ya las especificaciones están creadas. Si hay una actualización, tienes que venir y actualizar estos documentos. Ok. Listo. Ya tenemos comiteado. Lo que sigue es crear una nueva sesión donde vamos a llevar a cabo la implementación. Podemos ya archivar esto. Y lo que vamos a hacer ahora es realizar la implementación. Vamos a emplear la acción de aplicar los cambios y tomamos el nombre del cambio. Y le decimos que aplique. Dependiendo de la complejidad de la tarea, creo que podríamos seleccionar un esfuerzo de razonamiento alto, porque ya se han planteado las especificaciones, se ha hecho ya un esfuerzo previo, y vamos a darle a enviar. Voy a pausar el video y retomo cuando termine esta acción. Retomamos porque ya terminó la implementación, me parece. Aquí me está pidiendo que la aprobación para este comando, le voy a decir que no. Veamos qué ocurre. De momento van 16 archivos que han cambiado. Bien, tomó 8 minutos con 34 segundos y estos son todos los archivos que han creado. Vamos a repasarlos. Abrimos Visual Studio Code. Para empezar, para que esto funcione, se necesitan credenciales. Entonces, aquí hay una primera, que es la API key de YouTube. Vamos a guardarla. Vamos a crear un archivo, copia de esto. Pero será un archivo .env, donde sí tiene que estar el valor real de la llave. Yo creé aquí uno de prueba. Para el despliegue menciona que vamos a tener que crear la misma llave en nuestro entorno de GitHub. Ha actualizado la documentación de despliegue, me parece bien. Esto no se lo pedimos explícitamente, pero lo ha asumido y me parece que está correcto. Y aquí está la carpeta de la nueva funcionalidad. Últimos videos, ha creado componentes, composables, servicios. Y en la página de Home está obteniendo esta nueva sección de videos y está colocándola aquí. Y en README nos indica que podemos hacer uso de em.local, pero con .em también debería funcionar. Vamos a la terminal y ejecutamos el comando de desarrollo. Inspeccionamos para verificar que se está trayendo esta data de datos reales, o sea que son datos reales, perdón. Actualizamos nuevamente y vemos que está consultando aquí la API de YouTube. Aquí se indica el canal de Ignitos, la llave. Verifiquemos aquí la respuesta, los ítems. Ok. Bueno, como nosotros en el diseño de Figma, pues simplemente tenemos un cuadrado y hemos dejado aquí a libre decisión de la IA de qué va a colocar. Nosotros especificamos en la historia de usuario que iban a ser miniaturas reales del video. Entonces es lo que tenemos tal cual. Diría que está muy pegado a lo que hemos solicitado. Aquí extrañamente esto está con un color un poco opaco. Eso lo podemos revisar luego. Entonces demos clic. Hace unos días. Y si nos lleva al video respectivo. Verifiquemos cómo está el diseño mobile. También lo ha respetado. En Figma habíamos planteado de que sea 4. Bueno, los 4 que se muestren en filas de 2.
Me parece que está bien. Y de momento diría que está bastante logrado lo que le hemos planteado. Ahora hagamos un poquito de revisión más técnica antes de comitear esto. Nosotros tendríamos que hacer este procedimiento de ir a revisar los cambios y como les mencioné, una historia de usuario o el ticket o el issue que tengan para trabajar debe ser lo más atómico posible, obviamente orientado a lo que se quiere lograr con una funcionalidad para el usuario o de repente es una mejora técnica, pero tiene que ser lo más acotado posible, como si nosotros estuviéramos trabajando una tarea. Aquí tenemos los test unitarios. No son muchos los tests que tenemos creados. Bien, de momento todos pasan. Obviamente que tenemos que revisar exhaustivamente los casos que se han planteado aquí. No podemos dejar que la IA se valide a sí misma. En todo caso, podríamos usar otro agente que esté enfocado para la revisión de test unitarios o casos que podría tener nuestra funcionalidad. Aquí tenemos cuando se obtienen las miniaturas. Ok. Renderizar un estado vacío sin datos fake. Vamos a revisar eso. Bloqueemos esta request y actualicemos. A ver qué ocurre. Bien, no le indicamos qué diseño, cuáles eran los textos que tenía que utilizar para cuando no se pudiesen cargar los datos de YouTube, pero aquí colocó un aviso, así es que creo que de momento está muy bien porque no se lo indicamos. En otra historia de usuario podríamos trabajarlos en HappyPad sin problemas. Con esto me parece que puedo comitearlo y no olvidarnos de que tenemos que crear este secret en GitHub. De hecho, vamos de una vez y probemos. Vamos a settings. Estoy usando actions. Bien, dejemos esto para intentar hacer un deploy. A ver si lo logramos. Tenemos cambios en el README que ya revisamos. En OpenSpec tenemos también ya creado el cambio. A mí me gusta seguir este orden que es una vez que tenemos ya el cambio implementado, primero guardar todo lo relacionado a la especificación. Aquí actualizó el estado, estaba sin marcar. Una vez que implementamos ya los marcó como completados. Es más, podríamos hacer una verificación rápida. Tenemos 33% del uso de ventana de contexto. Vamos a archivar esto y vamos a crear una nueva sesión. Y vamos a ejecutar el comando, la acción de verificación de cambio. Y dejamos que esto termine. Mientras tanto vamos a comitear. Tenemos que ignorar el punto M, que no se nos olvide. Tal vez eso, obviamente, se le pasó. Guardamos, listo. No hay problema con comitear el m.example porque este archivo es lo que usualmente se guarda en repositorios y nos indica cuáles son las variables de entorno que se está usando en el proyecto. Bien, de momento vamos a terminar comiteando esto. Uy, no lo agregué. Vamos a frenarlo nuevamente que comité. Y lo siguiente sería hacer una prueba del despliegue, que lo vamos a probar en un momento. Ya terminó la acción de verificación, nos da un resumen de completitud, de qué tan correcto está y de coherencia. Nos indica que no hay warnings, tampoco hay issues críticos ni sugerencias y que bueno, en este caso se ha empleado un 29% de la ventana de contexto.
Lo que ocurriría ahora, cuando ya tenemos una funcionalidad a nuestro criterio terminado, es hacer la sincronización para que el delta de estos cambios, volvemos aquí, ya hice un push de la rama que comitimos hace un momento, para que el delta, es decir, la diferencia que existe en este archivo respecto a lo que tenemos en especificaciones, como ven, esta especificación de aquí, de este cambio, no existe aún formalizado en nuestra carpeta de especificaciones. Solo cuando hagamos las sincronizaciones que va a pasar esto a formalizarse. Probablemente podemos dejarlo aquí hasta que hagamos la automatización de prueba o una persona, un QA manual encargado de la verificación de esta funcionalidad. Y cuando eso ocurre y pasa correctamente todas las pruebas, podemos hacer una sincronización para ya tenerlo en nuestra fuente de la verdad, que sería esta carpeta de especificaciones. Volvamos a Firefox y vamos a crear el pull request. Es una nueva funcionalidad. Creamos el pull request y veamos el resumen de cambios que tenemos para esta funcionalidad que hemos aplicado, donde hemos aplicado SDD con OpenSpec. Tenemos las especificaciones, el cambio, tenemos la funcionalidad creada, los archivos también para el manejo de variables de entorno, la configuración del despliegue. Aquí lo que podría fallar tal vez es el despliegue, pero hemos obtenido ya el desarrollo, o al menos localmente hemos verificado que funciona. Lo que vendría después es que si esto falla, bueno, revisar esa parte. Vamos a hacer un merge y esperemos que esto se despliegue. Vamos aquí a acciones. Bueno, esto está corriendo, está haciendo el build. También puede ser que falle el build por si no hemos agregado un tipo o quedó un faltante de repente de alguna interfaz mal declarada o en la implementación hubo algún error de typo. También puede pasar. No se sorprendan o no se asusten si es que falla la compilación o la parte del building. Ahora se está haciendo un deploy. Ok, en teoría el deploy ha ocurrido satisfactoriamente. Vamos a darle un command click. Y en efecto, tenemos en producción la nueva funcionalidad. Bueno, con esta anotación que vimos que estaba oscuro, si actualizamos, aquí hay como un placeholder de carga que no vimos hace un momento, pero que está bonito. Me gusta que lo haya agregado. Vayamos a achicarlo para ver el responsive. Y bien, con esto terminamos esta parte justo con el despliegue. Ha funcionado todo bien. Tenemos aquí las especificaciones. La única que está formalizada es la de Code Quality. En cambios tenemos una archivada, una activa porque no la hemos sincronizado. En los grafos vemos que tenemos dos cambios. Uno que está en gris, que ya la archivamos porque ya está en teoría en producción, ya ha sido aceptada. Y un activo que en teoría estaría en etapa de QA, pero ya lo pasamos a producción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, de una vez, como ya pasamos a producción y vemos que funciona, en una nueva sesión archivamos la anterior y vamos a hacer un sync. Dejamos que esto termine y vamos aquí a la terminal para hacer uso de un comando que nos provee OpenSpec en la terminal. Aquí podemos ver un resumen de, por ejemplo, si llegamos al proyecto que utilizan OpenSpec, usamos este comando y vemos que tenemos una especificación, tres requerimientos, cambios activos, 0 en progreso, completados 1. No va a aparecer aquí el que está archivado porque ese ya fue aceptado, no es un cambio que esté activo. Es por eso que aquí en especificaciones nos indica que tenemos una que es la de Code Quality. Volvemos a Codex para verificar cómo va. Ya terminó. Nos dice que ya hizo la sincronización. Entonces, si volvemos a Visual Studio Code, como mencionamos aquí en el artefacto de propuesta, se iba a crear esta especificación y vemos que se ha creado aquí. Y aquí está el propósito, los requerimientos, los escenarios. Y finalmente, para ya terminar con esto, hacemos un archivamiento.
Podemos hacerlo por cuestión de rapidez en esta misma sesión. Tenemos aquí un 14% de uso. Esto requiere un esfuerzo mínimo, así es que vamos a cambiar aquí el esfuerzo al más bajo y le damos a enviar. Y esperamos un momento. Vamos a esperar que esto termine para comitear lo último y esté todo homologado en la rama main por si luego ustedes quieren ver cómo está el histórico del proyecto. Verifiquemos aquí los cambios. Ya terminó, ya hizo el archivamiento y se movió a archivados. Ahora sí, con esto terminamos. Agregamos todo y con esto hemos terminado la tarea. Para finalizar este video, algo muy importante a tener en cuenta es la personalización de nuestro proyecto con el archivo config.yaml, ya que es muy probable que su archivo se haga demasiado grande conforme le vayan agregando cosas. En ese sentido, para mantener nuestro archivo de configuración lo más ligero posible, vamos a seguir estas recomendaciones. Vamos a colocar referencias a archivos donde tengamos ya documentación para que el contexto simplemente pueda referenciar a esos documentos que ya existen. Por ejemplo, si tenemos un documento para la API, podemos colocar esa referencia. Y para la sección de reglas vamos a tratar de manejar restricciones aterrizadas al contexto de nuestro proyecto. Yo voy a dejar unas reglas un poco genéricas para que en caso ustedes quieran tomarlo como referencia, luego puedan personalizarlas al contexto de lo que vayan a desarrollar. Y si requieres de un nivel de personalización más avanzado, puedes recurrir a la creación de un nuevo esquema. Aquí te muestro el comando para sacar el fork del esquema que viene por defecto con OpenSpec. Y te va a generar estos archivos para que puedas editarlos según la necesidad de tu proyecto y la estructura que tú quieres manejar. Voy a volver a Visual Studio Code y te voy a mostrar la mejora que he realizado en el archivo de configuración. Como tenemos tres documentos, uno para el stack tecnológico, el otro de arquitectura y despliegue, he referenciado esos tres archivos. Y también he simplificado las reglas para colocar algunas restricciones y corregir comportamientos que notaba cuando trabajaba sin estas reglas. Por ejemplo, me pasaba que a veces en la parte de especificaciones se detallaba cosas demasiado técnicas, por lo que estoy colocando aquí un punto que hace mención justamente a que excluya archivos, componentes, decisiones de arquitectura. Lo mismo también para el artefacto de diseño y tareas. Con esto espero poder haberte ayudado y aclarar algunas ideas. Voy a generar un PR para que esto quede en la rama main.